Talpa es uno de los tantos municipios que tiene Jalisco y se localiza en la región costa de la Sierra Occidental a más de 190 kilómetros al oeste de la capital del estado, y si solo fuera por eso, creo que sería bastante irrelevante, ya que fuera de ser un pueblo mágico y de tener una virgen dorada en las entrañas de su parroquia, no se me hace demasiado interesante, a no ser por un suceso bastante curioso, la ruta de peregrinación. La ruta de peregrinación es un ritual que se ha estado dando en los últimos 2 siglos, y consiste en tomar una ruta que atraviesa varias carreteras, cerros, montes, y caminos. Miles y miles de personas al año toman esta ruta para llegar a Talpa, algunos para pedirle un milagro a la Virgen de Talpa, otros como sacrificio pues la Virgen les ha hecho un milagro, mientras que algunos otros solo por curiosidad. El camino es duro, pero los peregrinos son un reto que están dispuestos a aceptar. Por otro lado, recientemente en el ocio que conlleva estar de vacaciones, he estado revisitando algunos libros con los que cuento, y uno de ellos es El Llano en Llamas. El Llano en Llamas es uno de los libros mexicanos más importantes de la década de los 50, en síntesis, es una recopilación de cuentos que nos ambienta en el México de inicios del siglo XX, contando en sus páginas con 17 cuentos bastante breves, del cual Talpa es uno de los más llamativos. La primera vez que lees Talpa es bastante intrigante, el empezar con el final, que los hechos sean narrados en primera persona y contarlos con un ligero desorden, es en esencia cautivador, además de que probablemente es el único cuento en esta compilación en el que el género es romance, también es a la vez la única obra de este libro a la que le hicieron una adaptación a la pantalla grande. La película fue escrita por Juan Rulfo, autor original del cuento, acompañado por Edmundo Báez, un guionista, que no reconozco por ninguna película, y Julio Alejandro, otro guionista que junto con Luis Buñuel coescribió algunas de sus películas. Por otra parte, el director fue Alfredo Bolóngaro Crevena, o también conocido como Alfredo B. Crevena, que dirigió muchas películas durante sus 82 años de vida, y ya por último Lilia Prado, Víctor Manuel Mendoza, Jaime Fernández y Alicia Montoya formaron parte del reparto principal. Finalmente la película se estrenó el 20 de diciembre de 1956, con una duración de 99 minutos, saliendo apenas un año después de la por ese entonces más reciente obra de Rulfo, Pedro Páramo. La historia trata sobre la aventura amorosa de 2 personas, Esteban y Natalia, y su búsqueda del amor imposible, porque el hecho es que a Tanilo, su esposa, le está siendo infiel. Esta y Esteban harán todo lo posible para Vino a llorar hasta aquí arrimada a su madre, solo para acongojarla y que supiera que sufría, acongojándonos de paso a todos, porque yo también sentí ese llanto de ella dentro de mí, como si estuviera exprimiendo el trapo de nuestros pecados. Porque la cosa es que a Tanilo Santos, entre Natalia y yo, lo matamos. Los cuentos de Juan Rulfo, en especial los que están en El Llano en Llamas, tienen un sello característico, y ese es su humor negro, cosas como situaciones surrealistas o ese tan característico lenguaje informal con varias de las más comunes fallas al hablar del mexicano, pero también una de sus características más importantes es lo oscuros y crudos que pueden llegar a ponerse algunos de sus cuentos. Por ejemplo, en La noche que lo dejaron solo, se describe cómo queman en la hoguera a los compañeros del protagonista. En Acuérdate, el ex compañero del narrador y protagonista termina matando a culatazos a su cuñado, y en el caso de Talpa los 2 amantes llevan a Tanilo a ver a la Virgen de Talpa, para que se acelere su muerte, pues este se encuentra muy debilitado y solo un milagro lo salvará. Son, en efecto, situaciones turbias que algunas veces llegan a tener desenlaces irreverentes o muy bizarros. El caso de Talpa es una de esas excepciones, teniendo un final bastante trágico, pues los amantes se sienten incómodos al estar juntos, temiéndose el uno del otro, dejando en el lector un aura desalentadora.
La historia se tocan temas como el remordimiento, la penitencia, la religión, la lealtad y la infidelidad, estos temas tocándose a través de los personajes de Danilo, Natalia y Esteban, que durante todo el cuento se describe a los dos amantes como cínicos hacia la presencia de Danilo, diciendo textualmente en una parte del cuento: pero Natalia y yo no quisimos. Había algo dentro de nosotros que no nos dejaba sentir ninguna lástima por ningún Danilo. Iría hablando más a detalle de la obra, que pese a no ser muy extensa es demasiado sobresaliente. Volviendo al ver el largometraje, la película empieza con un plano a los pies del personaje de Lila Prado, que por cierto le cambiaron el nombre de Natalia, ahora pasa a llamarse Juana. También a la vez, al ser la obra original un cuento de 10 páginas, la película tuvo que expandirse con el desarrollo de la historia y de los personajes. Esto provoca que algunos aspectos se adapten de una forma natural, y por otro lado comete un gran error al no sentirse tan orgánica la decisión de Natalia de serle infiel a Danilo, pues en el cuento no te hablando esto, sino que dicen que han llevado un cierto tiempo juntos, pero regresando al inicio, comienza con el mismo argumento del libro, empezar por el final, solo que en vez de comenzar con el textualmente. Natalia se metió entre los brazos de su madre y lloró largamente allí con un llanto quedito. Era un llanto aguantado por muchos días, guardado hasta ahora que regresamos a Cenzontla y vio a su madre y comenzó a sentirse con ganas de consuelo. A diferencia de su adaptación cinematográfica, donde ésta se mete a la iglesia de Cenzontla a rezar, y debo admitirlo, fue un cambio que sí me desconcertó la primera vez que lo vi. Después de ese pequeño montaje, empezamos al principio de la historia. Danilo en las últimas semanas ha estado muy débil y no ha podido ejercer su oficio de herrero como él quisiera. Gracias a esto llega su hermano Esteban para apoyarlo, mientras este está delicado. Algo que me gusta de esta adaptación es que en sí le da más profundidad a los personajes, ya que tanto Danilo como Esteban se nos muestran como opuestos, siendo Danilo el hermano mayor como un hombre más sensible y cordial, Esteban un pícaro e impulsivo que no sabe controlarse, haciendo una dualidad interesante durante sus minutos en pantalla. Por otro lado, Natalia se muestra en la primera mitad de la película como alguien fiel a su marido y que trata con cierto desprecio a Esteban, pero dando algunos indicios de que él y ella ya tuvieron algún tipo de relación en el pasado, aunque dado a que no se deja muy en claro, pierde mucho del impacto con el que contaba la obra original, con esto y que también suavizaron parte de la historia y la volvieron un poco menos cruda. Por ejemplo, el mayor fallo argumental más destacable de la historia es que esta infidelidad se da de una forma que no se siente orgánica, pues de un momento a otro pasan de odiarse a quererse y de quererse a incomodarse, y esto es más que nada para que el personaje de Lila Prado no se sienta como irredimible, a diferencia de Esteban, pero me estoy adelantando. Otra de las cosas que me decepcionaron fue la ruta de peregrinación, pues realmente hubiera sido interesante ver más del recorrido que se da, ya que realmente todo el camino que se tiene que recorrer para llegar a Talpa es muy duro, y ya por último, es que pierde el sentido uno de los temas del cuento, y eso es la razón de este mismo, y es que mientras en el libro, nos narra cómo Esteban y Natalia casi obligaban a Danilo a continuar, ya que en varias ocasiones les rogaba para que los regresaran a Cenzontla, y esto sin tenerlo en cuenta seguían, así hasta su descenso. Mientras que en la película en solo una ocasión se hace mención de esto y es cuando están descansando en la noche. Los pongo en contexto. Danilo lleva varios días caminando y dice que está cansado y que lo mejor sería regresar a Cenzontla. Es cuando Esteban tanto en el libro como en la película le dice: a estirones lo levantábamos del suelo para que siguiera caminando, diciéndole que ya no podíamos volver atrás. Está ya más cerca Talpa que Cenzontla, eso le decíamos. Pero entonces Talpa estaba todavía lejos, más allá de muchos días. En el cuento se nos habla de cómo Esteban y Natalia forzan a Danilo a seguir la ruta, y esto ocasiona que en palabras del mismo libro acelerará su muerte, mientras que en la película al ser un medio audiovisual lo dejaron a la interpretación, y cabe destacar la fotografía en el momento, cuando está en el Festival de Talpa, que generan momentos que se ven espectaculares, como el segmento de los fuegos artificiales o la muerte de Danilo dentro de la iglesia, que son una delicia visual demostrando una imponencia y belleza única. Pero regresando con la historia, después
después de varios acontecimientos no muy relevantes para este video que no obstante ayudan a desarrollar a los personajes, Danilo vuelve a recaer y esta vez peor que antes, y como este cree que no tendrá otra oportunidad decide encaminarse hacia Talpa de Allende junto a su hermano Esteban, que en toda la película dice conocer los caminos, y Natalia su prometida, que se ve obligada a acompañar a su marido. Otro personaje importante en la película es la mamá de los hermanos, que toma el lugar de la mamá de Natalia, y a decir verdad me gusta más la de esta versión, ya que tiene más peso en la trama, y para el final se vuelve en un pilar fundamental para el desenlace, donde les reclama a los dos amantes por su cinismo al empezar una relación durante el viaje a Talpa, y en un giro inesperado Esteban apuñala a Natalia, pues se negaba a escaparse con él por el remordimiento de conciencia, algo inesperado si leíste el cuento original, como yo, pero a la larga es algo hasta comprensible si has seguido el desarrollo tanto de la historia como el del personaje, y teniendo de desenlace a Esteban escapando, para al final Natalia ya recuperada, recorriendo Cenzontla, empezando donde lo dejamos con una mujer entrando a una parroquia, para al final enseñarnos un plano del interior de la iglesia y arrodillándose ante la Virgen. En conclusión, al ser este un análisis neutral, probablemente pensarás que tal vez le tire un poquito más de tierra a la película que al libro, pero creo que no supera al cuento original de El Llano en Llamas, pues si lo has leído, no es tan necesario que veas de a fuerzas la adaptación al cine, ya que no es ninguna reinversión del director, pues sigue teniendo el mismo mensaje que la obra original. Aún así se me olvidó mencionar lo bueno que es el reparto de la película, ninguno de los actores es inconsistente y todos se mantienen al margen. Si esto fuera una crítica diría que la película es una buena adaptación, pero que no supera a la obra de la cual es adaptada, y en algunos casos arruina pros de la historia original, gracias al ritmo, y mientras tanto el cuento es uno de los relatos más sólidos en trama que El Llano en Llamas nos pudo ofrecer. Y ahora sí, para acabar, quiero agradecerles por ver el vídeo, realmente me costó mucho trabajo concluirlo, más de 7 días XD, yo soy Cachorro Ojara y este ha sido mi más reciente vídeo.